que, vaya, cuando dice, entonces Dios dijo a no, espérate. Ya me debes 2 versículos. ¿Estás de acuerdo que me debes 2? Sí, espérate, tantito. Ahora dale para que me debas más. Va a la mujer. ¿Qué es lo que he hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Ok. ¿Y sabes qué es lo que significa la palabra engañar? ¿Qué le engañó con ¿Qué significa? La palabra engañar significa deshonrar. Entonces Eva dice, la serpiente me fue infiel. La serpiente me deshonró. La serpiente me deshonró. Entonces le dice, la serpiente me deshonró. ¿Eso es lo que quiere decir? Entonces, ¿y de qué manera la deshonró? ¿De qué manera la deshonró? Pues quitándole su dignidad como mujer. Ella era, porque ella estaba en estado original. Porque o sea, la serpiente me quitó la virginidad. Correcto. ¿Podría decir ese término? La deshonró. Entonces cuando Adán, espera. Cuando Adán la tomó, ya no era virgen. No, ya no. Entonces, la otra ahora me debes como 10 versículos, me debes. Bien, pero vamos a hacer esto. Panes. Escucha lo que te voy a decir. Debes de leer la Biblia en su contexto. No, te voy a decir por qué. Escucha. ¿Esa serpiente era eterna? ¿Todavía existe esa serpiente? No, hombre, no, tengo que morir. Esa serpiente murió. El papá de Caín murió. Es que la serpiente, la natural, esa tuvo que morir automáticamente porque... Pero podías darme el versículo donde la enterraron, dónde está su sepulcro. A ver, pregunta incoherente. Ok, incoherente, nos vemos. Y esto ha sido la locura de la tarde. Presentada a ustedes por el predicador Selvin, desde acá de Washington, Estados Unidos. Regresamos con más locuras más tarde. Los primeros representantes. Shalom Selvin, si me permites hacer una intervención rápida. Dame un segundito, señor, que tengo que reírme un poco. Dame un segundito. Yo quisiera saber a dónde está el sepulcro, dónde enterraron a la serpiente. Ay. Bueno. Terrible. Adelante, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jacob. De hecho, soy judío. Me pasaba por este live y vi que quizás me parecía interesante que sepan un poco de la perspectiva judía sobre este tema en particular. ¿De cuál tema? Judía, de la serpiente. Porque para la tradición judía nosotros consideramos que la serpiente es el mismo ser humano. Porque está escrito al principio de Génesis 3, que la serpiente es el animal más astuto de todo el campo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el animal más astuto? Es el ser humano. El ser humano mismo es el que hace su propia caída. Es decir, nosotros como seres humanos somos los que de nosotros depende la decisión si seguir la tentación o no. Ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Me podías ayudar con Génesis 3:2? ¿Qué Biblia tienes tú ahí a la mano? No la tengo a la mano, pero la conozco más. Ok, te lo voy a leer. ¿Hablas inglés? También, sí. Ok, ¿te lo puedo leer del American Standard o prefieres alguna en español? ¿Cómo gusta? ¿Que dé justicia al texto hebreo? Como prefieras, ¿sabes? Ninguna traducción. Bueno, te lo voy a leer en español. Mira lo que dice. Escucha, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Elohim había hecho. Ok, ¿la serpiente se incluye entre los animales o no se está incluyendo la serpiente como parte de los animales que Dios había hecho? Sí se incluye, por supuesto. Entonces, sí, podría decir que el hombre es un animal. Tú ahí tienes la palabra animal, porque esa es la que el traductor tradujo, pero voy a decírtela en el hebreo, dice. En hebreo hay la palabra que utiliza. Ok, dice Nahach Haya Arom, ¿verdad que dice así? Sí, Haya Arom y Kol Hayat Asadeh, algo así. Y después está la palabra Hay. Haya, ¿correcto? sí. Haya, en femenino. No, Hay, la palabra Hay para bestia. No, bestia se dice Bema. Haya significa... Pero la palabra que está en el hebreo para bestia, ¿cuál es la palabra para bestia? Bema. Pero aquí no está.
Déjame ver, déjame checar. Por lo tanto, la traducción no es muy exacta. Lo que dice en hebreo realmente ahí es ahayá, es la vida que tiene vida. Hay significa vida en hebreo. Es la misma palabra, Bema, es la misma palabra que traducen por bestia. Eso es lo que te estoy diciendo. La palabra de bestia es Bema, pero la palabra del versículo de Génesis que estás leyendo ahí dice Hayá. Hayá no es Bema. Es decir, la serpiente es ahí se refiere a alguien que tiene vida. No sí, correcto, pero ¿qué palabra está en el hebreo? Esa es mi pregunta. Hayá, ahí dice Hayá en el hebreo. En el versículo. Es la misma que estoy leyendo yo aquí y la traducen por bestia. Por eso, la traducción está mal hecha. Entonces, para ti no debe de ser bestia, sino criatura. No para mí, para el hebreo. En el hebreo la palabra vida se dice Jaim. Y alguien que tiene vida. Ok, pero aquí dice, pero la serpiente era astuta más que todos y traducen animales del campo. Para ti debería ser más que todos los vivientes, ¿correcto? Correcto, todo lo que tiene vida en el campo. Y yo estoy de acuerdo, con eso. Ahora, sígueme hablando de lo que me estabas diciendo anteriormente. Yo estoy de acuerdo en eso. Por lo tanto, si uno se pregunta quién en verdad es el ser con vida que más astucia tiene entre todos los seres. El hombre. El ser humano. El hombre. Correcto. Por lo tanto, la serpiente es una manifestación del ser humano. Eso es así lo entendemos en el judaísmo. Podríamos decir que es algo que se produce en nosotros. Correcto. De hecho, no solo es algo, sino es algo muy preciso. Es el lado racional del ser humano. Jacob, yo estoy de acuerdo contigo. Créeme, yo estoy de acuerdo contigo porque yo soy unitario bíblico. Yo creo en lo que el texto dice. ¿Me podías decir algo de este versículo que te voy a leer? Te lo voy a leer de la traducción al español. Estamos hablando en español para que la gente de mi audiencia es en español. Mira lo que dice. Y vio Sechén que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de él o de ellos era continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Sí, ese es el Hará, ¿verdad? Ra, ¿qué? Yeser, el Yeser. Podríamos decir que el Yeser, esta es mi pregunta. Podríamos decir que el Yeser, que se comienza en el corazón, ¿se le puede llamar a eso la serpiente? Hay una opinión en el Talmud de que la serpiente podría representar lo que es la inclinación del ser humano, pero para ser más precisos, sí, estos detalles que, como te dije, la traducción puede que pierda un poco este detalle, pero en hebreo, cuando se crea al ser humano, no dice que Dios lo creó, dice que Dios lo produjo. Y la palabra lo formó. Yitzer, con doble, la palabra Yitzer se escribe con Yud, Tzadik Reish. Y uno pregunta, qué extraño que en la Torah aparezca 2 veces la letra Yud, porque Yetzer en verdad se escribe con una Yud. De ahí aprendemos que el ser humano fue creado con 2 Yetzer, con 2 inclinaciones, una positiva y una negativa. Es decir, que lo que quiere decir es que el ser humano intrínsecamente, o sea, inherente a nosotros, ya está esta inclinación al mal. Pero explícame, en la palabra Yetzer, en el hebreo dices que tiene 2 Yud. Sí, cuando se crea el ser humano. No, pero cuando se menciona la palabra Yetzer en Génesis 6:5, ¿está con 2 Yud? En Génesis 6:5 no aparece la palabra Yetzer. Solo te estaba mencionando de que lo que quiere decir la Torah ahí es que el ser humano ya inherentemente tiene esa inclinación al mal. O sea, no es la serpiente en sí la que es la inclinación al mal, sino que el ser humano ya tenemos esa predisposición inherente en nosotros. ¿Por qué el escritor de Génesis usó la palabra serpiente? Yo creo que la utilizó porque hay una gematría. O sea, gematría es el valor de las letras hebreas. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, Gimel 3 y así. La gematría de la palabra Nahash, serpiente, es la misma gematría de la palabra Hamashiach, o sea, el Mesías. Me parece un juego que hicieron. ¿No crees tú que también hubo influencia de lo que ya se conocía? ¿Tú sabes cuándo fue escrito Génesis realmente? Depende a quién le preguntes. Según la postura académica, se escribe entre el siglo 7 u 8 antes de la era común. Si preguntas de acuerdo a la tradición bíblica, eso es en el siglo 12 antes de la era común. Correcto. Yo tomo las dos. Te voy a decir por qué. Porque hay posibilidad de que cuando se escribió se usó el entorno cultural en lo que concierne a escritura, y se usó terminologías
de que en otras culturas también se usaban metáforas, como para meter lo de la serpiente, ya se usaba en otras culturas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. El pueblo judío no vinimos de la luna. Nosotros, el pueblo hebreo. Me gusta eso, me gusta eso. Es un desarrollo histórico que se da en... Correcto, entonces el escritor usó elementos que en su entorno cultural, claro, ya sea en escritura, usó eso y lo introdujo. Y hoy en día es mal interpretado porque usó la palabra serpiente, es que realmente había una serpiente. ¿Estás de acuerdo? Correcto, los judíos nunca... De hecho, todos los comentaristas te van a decir que el libro del Génesis no es literal, sino que es una perspectiva que nace por, pienso, una forma caricaturesca de ver la Torah que se desarrolla de los siglos 3, 4 en adelante. Muy bien. Entonces, quedamos claro de que cuando lo creó hay dos yud. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando se presenta en Génesis 6 y en Génesis 8:21, ¿lo has considerado? ¿Que es lo mismo? Génesis 8:21. ¿Qué es lo mismo? ¿En qué sentido? Que es la misma palabra en Génesis, te lo leo ahora. Génesis 8:21 tiene la palabra Yetzer nuevamente y dice, y percibió Hashem olor grato y dijo Hashem en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del humano, porque el intento del corazón del humano es malo desde su juventud. Ahí está la palabra, el intento. Esa palabra es la palabra Yetzer nuevamente, pero nuevamente aparece solo con una yud. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. De hecho, hay algo curioso, que este relato se cuenta 2 veces y las 2 veces son distintas. Tu punto es bueno porque creo que estás mencionando cuando Noé sale del arca, él hace un sacrificio y esto le agrada a Dios. Pero luego, si continúas leyendo, Noé sale del arca. Qué extraño, pero ya había salido del arca. ¿Cómo así que volvió a salir? Y vuelve a hacer lo mismo, lo malo. Lo que ocurre es que planta un viñedo y se emborracha. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así que 2 veces Noé sale del arca? Lo que quiere decir acá en la Torah es que el ser humano, al salir, digamos, a lo que es nuevamente la realidad y tener que elegir cómo crear la civilización, tenemos esta opción, sí, de hacer lo que le agrada a Dios, es decir, unas conductas propias de crear la civilización, o de empezar a caer en lo que es el materialismo, ¿sabes? Que se representa con el vino, y así se emborracha, y así se deprava con el hijo, Es decir, de la misma salida del arca, el ser humano tiene 2 elecciones. Ese quizás es a lo que tú apuntas de si es el Yetzer que escojo, o este Yetzer que escojo. Es por eso que se cuenta 2 veces el relato de la salida del arca. Correcto, pero realmente me parece que te faltó abordar la primera parte. Yo te pregunté que por qué en estos 2 textos, Génesis 6:5 y 8:21, el Yetzer solo se refiere a lo malo. Espera, déjame terminar. ¿Será porque solo se está refiriendo a lo malo del hombre, no a lo bueno? ¿Correcto? Es un buen punto. Estoy tratando de pensar, quizás hay otras veces en las que el Yetzer se refiere a lo bueno. Yo pienso que tiene que ver con el contexto del mismo texto o de qué se está hablando para establecer si Yetzer es la inclinación al mal o la inclinación al bien. Porque aquí en Génesis 8:21 te voy a poner la palabra mal. Escucha. Dice aquí, la palabra inclinación está Yetzer. Nota, pero si tú te fijas, en el mismo momento está la palabra que está junto, es la palabra Ra. Las palabras hebreas son, aquí está, la palabra que se traduce es la palabra hebrea 7451. ¿No crees que esa es la palabra mal? No es la palabra Yetzer. Yetzer solo es la inclinación y en el contexto se debe determinar si aparece la palabra Ra o no aparece. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero mira, no tengo una Biblia a la mano, pero... Bueno, te repito mi punto. Ahí dice... Si aparece la palabra Yetzer, solamente significa inclinación, ¿correcto? No siempre. Yetzer también hay veces... No, pero escucha, ¿tú crees que la palabra inclinación se puede usar? Escucha esto, acá tengo la palabra mal y tengo la palabra bien, pero abajo tengo la palabra Yetzer. Pregunta, ¿puedo usar la palabra Yetzer hara o Yetzer tato? ¿Sí o no? Sí, lo utilizamos de esa forma muchas veces. Ese fue mi punto. Entonces mi punto, establezco que la palabra Yetzer solo significa inclinación, no importa para cuál.
¿Estás de acuerdo? Ok, sí, buen punto. Entonces se determina cuál yetzer es por la palabra que lo sigue, si es Correcto. hará, ¿correcto? O ató. ¿Estamos claros? Sí. Ok, Jacob, yo soy unitario bíblico y he descubierto muchas cosas. Me gustaría contigo tener algún día una plática referente a cuándo comienza el día, tipo plática, debate, preguntas y respuestas. ¿Podemos? ¿Me texteas, te texteo? ¿Estás de acuerdo? O sea, no ya, dices. No, porque yo tengo un hambre, me siento débil ahorita, porque anduve viajando, vine acá y no comí bien y me siento así. Pero podríamos tocarlo si quieres un poquito. Podría ¿Tú ser. crees? Solo si me permite. Sí, pero yo me refiero, porque yo te veo tus debates y te he pedido subir y yo veo que mucha gente quiere subir a atacarte. Pero yo me interesa el respeto, primero. Claro. La gente a mí me toma como arrogante, como todo lo malo, pero es porque si tú me tocas a mí personalmente, voy a hacer como tú quieras. Pero si tú me hablas con respeto, como hemos hablado, hasta la gente está feliz de verte aquí a ti. Pero mi punto es, vamos a ver la última pregunta. ¿Tú crees que la tradición judía referente a cuándo comienza el día es bíblica o es una tradición rabínica? Es una pregunta buena. Yo creo que es bíblica. Y la tradición rabínica es bíblica. No hay contradicción. Ok, entonces, ¿tú consideras que el día comienza al atardecer cuando llega la noche, no cuando amanece el día? Correcto. En la perspectiva hebrea es así. En la perspectiva de otras naciones entiendo que sea distinto. Ok, bueno, yo he trabajado bastante en esto, te lo estoy diciendo. He trabajado bastante y yo quisiera tener un diálogo con él de eso, de que no hay un texto en la Biblia que diga que el día de 24 horas comience al caer la noche, sino que el día comienza al rayar el sol. Bíblicamente hablando, en el texto no hay eso. Lo único que hay es que en las fiestas Dios decidía que la fiesta la empezaran de tal hora, de tal día, eso sí. Pero eso no da pie a creer que todos los días del mundo, de la historia de la humanidad, tienen que empezar a esa, sino que el día normal de domingo a Shabbat son normales. Solo que en la fiesta Dios decidió que el día comenzare a guardarse desde, por eso lo tiene que establecer desde. Si fuera cierto que el día ya comienza desde, ¿por qué tenía que repetirlo? Ese es mi punto. Es buena pregunta. La sustentación que se da en el judaísmo sobre esta postura es que está escrito al principio de la creación. Cada vez que te menciona un día dice Vayerev, Vayboker, Yom Echad, que fue mañana y fue tarde de un día. No, perdón, al revés. Correcto. Fue tarde, no dice y fue mañana. la noche y el día, ¿verdad que no dice? Sí. Dice fue que atardeció y luego amaneció y Amaneció, ok. Sí, Hagamos una cosa. Me gustaría que trajeras tu Biblia porque yo estoy dispuesto, cuando yo encuentro algo en la Biblia que es bíblico, yo lo considero para decir, oh, wow, esto no lo había visto. Y por eso he descubierto muchas cosas. Dios me ha permitido eso. No sé si tú estarías también dispuesto a lo que yo te estoy proponiendo. Si tú encontraras algo que contradiga el texto, ¿estarías dispuesto tú a hacer un cambio en tu perspectiva? No, la verdad que no. Y la prueba, aunque lo encuentres en el Tanakh. Aunque lo encuentres en el Tanakh. De hecho, te doy un ejemplo. Noé sale 2 veces del arca y hace 2 cosas distintas. Eso sería una contradicción. Pero nosotros no vemos que es una contradicción, sino que nos viene a dar un mensaje en general para la actitud humana, la actitud de la... Sí, yo estoy de acuerdo con ese argumento. Lo que no estoy de acuerdo es que no contestas lo que te pregunto. Esta es mi pregunta. Si tú encontraras en la Biblia hebrea, que tú encontraras en el texto algo que contradiga lo rabínico, ¿cuál
tomarías tú, lo rabínico o el texto hebreo? ¿Tienes algún ejemplo? Porque lo rabínico se basa en el texto hebreo. Por ejemplo, tienes que tener una Biblia para hacerte esta pregunta. Más o menos me acuerdo de la Biblia, como te has dado cuenta. Bueno, porque no lo quiero alargar. La verdad quisiera alargarlo un poquito por aprovecharte acá. Porque he visto tus debates y a ti te han dicho cosas bien malas. Pero nunca has sacado la espada para ofender a alguien. Eso sí lo he visto. Por eso te trato así. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿cómo se dice la palabra dos en hebreo? ¿Dos? Shtaim. Shtaim. Voy a leerlo, voy a ponerte. En Éxodo 12:7, en la traducción dice, tomarán de la sangre, hablando del cordero, y la pondrán en los dos postes. ¿Estás de acuerdo que la ponían en los dos postes, verdad? Shené, sí, ahí sería Shené, entonces. Sheneyen. Sí. ¿Correcto? Sí, porque es entonces la palabra Sheneyen significa dos, ¿verdad? Masculino, correcto. Dos postes, hablando de dos postes, ¿correcto? O de dos de lo que sea, sí. Shené significa dos de lo que sea. Perfecto. Ahora vamos al versículo 6. Tú, si yo te pregunto lo que dice Éxodo 6, ¿me lo podías decir así de memoria? Éxodo 6... 12:6 de memoria. 12:6. Acuérdame... Jacob, estoy notando que sí tienes un libro ahí, Jacob. Recuérdame más o menos. Si tengo un libro, pero no tengo una Biblia. Jacob, pero si tienes no tienes una Biblia, pero tienes un libro. No, acá. Tengo un Sidur y estoy buscando, quizás tengo esta para allá, pero no te la puedo decir de memoria. Si me Éxodo 12:6, hablando del cordero que se guardaba desde el día 10, se guardaba para el 14. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. En el verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Yo creo que tú terminas el versículo. ¿Cuándo lo inmolarían? ¿Cuándo? Si recuerdo bien, Ben Arbaim, antes, o sea, entre las dos tardes, algo así. Entre las dos amaneceres. Las tardes. He ahí el problema, Jacob, que te voy a tener que confrontar. Que en el hebreo no está la palabra Sheneyen. Entonces, ¿qué dice? Ben Arbaim. No dice dos tardes. Dice en atardecer. No dice dos tardes. No. Por eso yo te estaba proponiendo. Sí. Ok, permíteme. Esto voy a preguntar. Permíteme. En el hebreo, cuando hay palabras que no está, ¿verdad? ¿Verdad que no está? Tienes razón que no está ahí, pero sí dice que son dos. Espera. Vino una muchacha de raíces hebreas diciéndome que sí estaba en el hebreo. Y tú me estás diciendo que no, ¿verdad? No tengo el versículo frente a mis ojos, pero... Por eso es que quiero que tengas una Biblia con todo el material un día. Pero de memoria más o menos me acuerdo. Lo que dice es... Correcto, pero tú me lo acabas de decir como lo traducen las Biblias. No me dices del hebreo. Sí, te estoy diciendo, pero te estoy diciendo por qué. Porque en hebreo, cuando una palabra tú le pones yud, mem al final, es una palabra en pareja. Por ejemplo, cuando Jacob, antes de encontrarse con, esto es en Génesis 35 por allá, dice Mahanaim. Esos son dos campamentos. ¿Qué significa la palabra bayin, Jacob, en hebreo? Es la palabra... Ben. 996, bayin. Ben es bet, yud nun significa entre. Correcto. Es correcto. ¿Y la palabra erev? Erev significa tarde. Correcto. Y entonces si tú usas la palabra bayin erev, ¿qué quieres decir? No, pero ahí no dice ben erev, dice ben arbaim. No, en el hebreo dice bayin erev. ¿Ben erev? ¿Estás seguro que no dice ben arbaim? Éxodo 12:6, señor. Por eso yo quería que tú trajeras una Biblia. Pero si no, aquí terminamos. Hagámoslo así, terminemos. Y hagámoslo cuando tú tengas tu hebreo. ¿Ben erev? Te soy sincero, no me En Éxodo 12:6 dice que se haría inmolar el animal. Inmolar el animal se haría ben erev. ¿Y cómo continúa el versículo? Ahí termina. ¿Ben erev? No, dice ben arbaim. Estoy casi seguro, si me permites. Bueno, yo estoy leyendo el hebreo acá. ¿Dónde me podrías mostrar? Bueno,
Vamos a mostrártelo. Gracias. Disculpa tu paciencia. Mira. Ah, mira, ahí dice Arbaim, te lo dije. Arriba dice Arbaim. Estoy de acuerdo, pero ¿esta palabra qué es? Erev, pero ese es en singular. Arriba dice en plural, Arbaim. Estoy de acuerdo. Esta es una palabra singular, ¿verdad? Pero esa es la palabra, ok, te voy a explicar. Cuando en la Biblia ponen un interlineal, ellos ponen la palabra en su forma más sencilla. La forma más sencilla de Arbaim es en singular, Erev. Pero lo que está escrito en el versículo entonces es mi pregunta Arbaim, es, arriba. ¿qué significa esta palabra en español? Tarde. Pero cuando le pones la yud y la mem al final, significa tarde. Estoy de acuerdo. Es tarde, ¿verdad? ¿Y esta? Ben significa entre. Entre tarde, ¿verdad? No, pero el versículo dice Ben Arbaim. Pero espérate, ¿a dónde está la palabra 2 aquí? Pon el versículo completo en hebreo y no interlineal. Lo tienes más arriba, pues, ¿qué dice ahí al final? Las últimas dos palabras. Arbaim. Mira las dos palabras, ahí está. Ben Arbaim. Al final hay una yud y una mem. ¿Sabes? ¿Viste? Tenía razón. Sí, correcto. Pero entonces, ¿esta palabra qué es en español? Entre las tardes, entre las dos tardes. ¿Y dónde está la palabra 2? Te expliqué. Cuando en hebreo tú tienes, por ejemplo, una pierna se dice regel, dos piernas se dicen raglaim, un ojo se dice Sí, ain. pero cuando... Es una... Mira, en el versículo 7 te lo muestro. Tú admitiste esto. Vamos a ver. ¿Qué palabra es esta? Shete, ¿Otra vez? shete, shenaim. Ok, eso es dos, correcto. Estoy de acuerdo. Entonces sí está la palabra 2 aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Pero Pero acá no está la palabra 2. tú puedes decir en hebreo... Aquí no está. shenaim. Tú puedes decir... Entre shenaim, dos ojos. atardecer. Sí, tú Esta puedes palabra es decir- plural, dices tú. Esa es plural, correcto. Cuando tienes una yud y una mem... Correcto, pero ¿cómo la traduces tú? Dos ¿Cómo la tardes. traduces? Son dos tardes, Arbaim. ¿Por qué le pones la palabra 2? Porque te expliqué, cuando... ¿Por qué no puede ser 5 tardes, 10 tardes, No, 50 no puede. tardes, ya que es plural? No puede ser. En hebreo, hay, cuando tú pones una yud y una mem al final, en palabras como einaim son los dos ojos, osnaim son los dos oídos. Pero ¿por qué dice entre Las dos esta tardes. palabra? Significa en el centro de esto. No, entre las dos tardes. Eso es como cuando se pone un sol y sale el otro. Pero entonces tú me estás diciendo que aquí hay 2 tardes. Sí, yo te lo expliqué varias veces. O sea, aquí hay 2 tardes. No es que es una palabra plural que significa tarde, pero la palabra es plural. ¿La palabra Elohim es plural, sí o no? Sí, es una forma plural. O sea, Hashem son 2. No, es uno. Entonces no podemos Pero la aplicar palabra el mismo plural. principio a la palabra esta y tú me la dices que son 2. ¿Por qué a Elohim no dice que son 2 dioses? Porque somos monoteístas, el hecho de que esté en plural. Es correcto, entonces ¿por qué no eres monoteísta aquí también? Aquí no está la palabra Porque la tarde 2. no es un dios. Correcto, pero la palabra tarde es singular. Sí. No, solo te digo, si quieres lo volvemos a discutir otro día. Yo no tengo ningún problema. Porque yo estoy dispuesto a examinar lo que yo creo. Pero te propongo lo mismo a ti también. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, me parece bien. Muy bien, te agradezco que hayas venido porque quiero comer. Tengo un hambre. Hermano, voy a pasar los otros. Sí, Hey, si me Jacob, permites, antes de ¿me despedirme puedes textear y yo te público? texteo si quieres? Un mensaje al público. Acá Selvin está haciendo un análisis correcto, que es que uno debe remitirse al idioma original, porque hay veces las traducciones no siempre son buenas aproximaciones, hay buenas traducciones, pero lo correcto es el ejercicio que estás haciendo de tratar de buscar lo que dice el texto original. Pienso que es acertado hacer eso, y por eso a los que están presentes, ténganlo en cuenta, que es un buen método de llegar a entender cómo es el texto en su forma original. Y bueno, un saludo. Muy bien, Jacob, ¿me puedes textear y yo te texteo para que entremos en comunicación de alguna manera a volver a platicar? ¿Qué te parece? Oh, ya se fue. Bien, gracias.